Uno, dos, tres. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, director de Network. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Seguramente todos nos hemos preguntado, hay muchos tipos de inversiones y una de las inversiones que en algún momento me empezó a llamar mucho la atención por cómo se comporta en el largo plazo es el arte. Si realmente podemos hacer inversiones en distintos tipos de arte. Y el día de hoy nos acompaña Óscar Orlando Telles. Él es promotor de arte y asesor de inversiones en arte con muchos años de experiencia. Y el día de hoy nos va a platicar un poquito más de cómo es este mundo de las inversiones en arte, cómo funciona y cómo nos podríamos acercar a un poco más a este tipo de inversiones. Mi estimado Óscar Orlando, bienvenido al podcast El dinero no viene con instrucciones. Muchas gracias por estar por acá. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, gracias a tu auditorio por escucharnos. Y sí, la verdad es que el arte es una de las inversiones que más le puede llegar a asustar a la gente por lo que puede llegar a conocer o desconocer de la naturaleza de estas, pero la realidad es que tiene oportunidades increíbles para todo tipo de inversionistas. O sea, es un mito que necesita ser multimillonario o tener pues cantidades exorbitantes en el banco para poder invertir en obras de arte. Entonces, pues platiquemos un poquito del tema. Claro que sí. Orlando, creo uno de los principales puntos cuando uno en general habla de inversiones, dice, bueno, pues debo de entender primero qué estoy haciendo, ¿no? Pero posiblemente para la mayoría de los mexicanos, el simple hecho de decir inversiones, que ya de por sí muy pocas personas lo hacen, y luego agregarle la palabra arte, como tú bien dices, hoy como que me asusta 3 veces más de lo que si nada más es una inversión, ¿no? Creo que tiene mucho que ver obviamente con el tema de que pues no necesariamente los mexicanos somos muy apegados al tema del arte. Platícame primero ¿cómo debería de hacer este acercamiento? ¿Tengo que ser yo un especialista en arte si es que me interesa llegar a hacer alguna inversión? ¿Cómo debería de ser este acercamiento? Mira, pues el arte es como cualquier otra inversión. Siempre es recomendable acercarte a algún experto que conozca más sobre el tema y que te vaya a ir guiando. Todo mundo podemos coleccionar arte y podemos comprar arte con el mero gusto, básicamente con el corazón. A mí me gusta una pintura, a mí me gusta una escultura, a mí me gusta una foto, voy y la compro. Desafortunadamente, si nuestro interés es que nuestra inversión o ese gasto que hicimos mantenga el valor en el tiempo o incluso vaya creciendo, es necesario tener un poquito más de información, conocer la carrera del artista, conocer la naturaleza de la pieza, conocer un poco el mercado, para poder pues ir disminuyendo nuestros riesgos. Entonces yo te recomendaría siempre acercarte ya sea con un consultor de inversiones o con un galerista, que son las primeras personas con las que llegamos a tener acercamiento. Correcto. Platícame un poquito más, Orlando, ¿cómo se determina, digamos, a grandes rasgos el valor de una pieza, de un cuadro, de una escultura? ¿Cómo es que, digamos, tiene ese valor intrínseco, por así decirlo? ¿Cómo es que se hacen estas estimaciones? Bueno, es difícil y complicado, pero hay varios puntos que se tienen que tomar en cuenta. Para empezar, pues lo principal es la calidad pictórica de la pieza, la calidad artística o la destreza que tenga en la técnica el artista que está pues ejecutando la obra en cuestión. Después de ahí, ya que se revisan todos estos detalles formales que debería contener la pieza, se hace una revisión también de la trayectoria, currículum y todos los datos inherentes al artista que está ejecutando esta pieza.
Después de eso, nosotros podemos tener, pues básicamente como cuando tú comparas fondos o empresas similares que se desarrollan en el mismo mercado, nosotros podemos tener una idea de hacia dónde va a ir la carrera de este artista. Obviamente, como en las inversiones, pues tú tienes blue chips y tienes otro tipo de instrumentos bursátiles, y va cambiando el riesgo según el tipo de inversión que tú hagas, siendo, por ejemplo, los artistas emergentes los que tienen mucho mayor volatilidad. Pero obviamente cuando tú estás hablando de artistas emergentes, alrededor del 80-85% se van quedando en la carrera y no llegan a despuntar. Es por eso que tiene mayor riesgo, y que si tú quieres invertir en este tipo de obras, necesitas diversificar tu colección o diversificar tu portafolio de arte. Oye, Orlando, platícame, para tratar de hacer un poquito una analogía, una comparativa, mencionabas los artistas emergentes. Yo lo primero que pienso es como si fuera una especie de startups, ¿no? Así como puede llegar a tener una evaluación enorme, pues como tú bien decías, pues a lo mejor el 85-90%, pues a lo mejor ya ahí se queda, ¿no? Entonces aquí entra un punto muy importante que tiene que ver con el tema de la diversificación. ¿Qué pasa si a lo mejor yo digo, pues es que sabes que no me interesan necesariamente las startups de arte, ¿no? No me interesan estos artistas que a lo mejor apenas empiezan a salir al mercado, sino a lo mejor como haciendo esta analogía, oye, pues estoy buscando algo que sea un poquito más estable, un poquito más seguro. ¿Eso existe en el arte o necesariamente todos los artistas pueden tener mucha volatilidad? Digamos, ¿cómo sería este caso? No, por supuesto que existe, y hay distintos tipos de arte. O sea, la parte principal, y lo que yo siempre le recomiendo a la gente que se quiere empezar a meter al mundo del coleccionista, del coleccionismo en arte, es lo primero con lo que tienes que comprar es con el corazón. O sea, siempre que ves una pieza te tiene que transmitir algo, te tiene que gustar, tienes que conectar con ella, porque al final, a diferencia de cualquier otra inversión que tú tengas, por ejemplo, en bolsa, tú vas a convivir con esa pieza todos los días, la vas a ver en tu casa, la vas a ver en tu oficina, vas a estar en contacto todo el tiempo con ella. Entonces tiene que ser algo que disfrutes. Ya después de eso tienes que analizar el horizonte de inversión, obviamente, en cuánto tiempo a ti te gustaría cambiar la pieza, te gustaría mantenerla, o si la quieres vender incluso para comprar alguna otra pieza con un valor más elevado, porque muchas veces, pues como en cualquier inversión, ¿no? Queremos empezar invirtiendo un poco, conocer cómo se va comportando esta inversión en el tiempo, y poco a poco ir aumentando la cantidad que nosotros estamos destinando a este tipo de instrumentos. Entonces, hay, por ejemplo, obra que es obra gráfica. La obra gráfica es una obra que hacen los artistas a través de varias técnicas, pero son reproducciones. Por ejemplo, tienes litografía, tienes serigrafía, tienes grabados, y el artista, en vez de hacer una pieza única, por así decirlo, de una imagen, el artista hace series que pueden ir desde series chicas de 1 a 3 piezas por serie, o pueden irse a series mucho más grandes que ya te incluyen hasta 2,000, 3,000, 5,000 piezas. Entonces, la ventaja con este tipo de compras de series es que tú puedes tener un Picasso, por ejemplo, por 30,000, 35,000 pesos, un Dalí por 30,000, 45,000 pesos, según obviamente el valor de la pieza que estás buscando en el mercado, porque no hay que olvidar que aunque hay varias, pues hay características físicas de conservación que dictan, que van dictando el precio de la obra, o también lo popular que se hizo esa pieza y lo deseada que es. Entonces ahí van cambiando un poquito los rangos, pero mientras más carrera va teniendo el artista, regresando a tu pregunta, una trayectoria más sólida, es más fácil visualizar el nivel de riesgo que estás tomando, y ya un artista de mediana carrera o un artista consolidado, pues el riesgo que llega a tener es muy bajo. Por ejemplo, siempre escuchamos, o siempre la gente dice que el arte siempre sube de precio. Eso es una realidad. El arte constantemente está aumentando su valor dependiendo el grupo de artistas, dependiendo la pieza y todo, pero siempre va creciendo más allá, por ejemplo, de la inflación.
El detalle es que nosotros, aunque el arte vaya creciendo, siempre se trata de un mundo de oportunidades. O sea, no es como en una empresa que si tú vas y compras una acción, la acción 123 va a ser idéntica a la acción 3747, siempre y cuando sea de la misma serie. En el caso del arte no ocurre eso. Puede haber una pieza que fue icónica de ese artista, que la mostraron en varios museos, que hay pues muchos estudios que están impresos en libros, revistas de investigación. Entonces eso va dotando de valor a la obra. Entonces, al momento en el cual tú sacas al mercado esa pieza, tú te puedes llevar pues muchísimas sorpresas, ¿no? Porque puede estar que tú tenías una idea de que, no sé, un cuadro de Diego Rivera, yo tengo un dibujo. Entonces ese dibujo yo lo compré, por ponerle un número, en 50,000 pesos. Salgo al mercado y yo pienso que mi dibujo me van a pagar 50, me van a pagar 70, y resulta que mi dibujo lo meto en una subasta, en un mercado secundario, y a la gente le gusta mucho, la gente empieza a pujar y el número sube de 50 a 120,000 pesos. Entonces, como es una pieza única y no hay otro igual, depende mucho de la emoción que genera en el mercado esa pieza. Puede pasar también lo contrario. Tú puedes tener una pieza, por ejemplo, hablando otra vez de un dibujo, que a ti te haya costado 20,000 pesos hace 10 años, la quieres vender ahorita, vas a evaluarla y te dicen, no, su pieza, este artista ha subido muchísimo. Ahorita los dibujos de este artista en ese formato, de ese periodo, más o menos se están cotizando en 120,000 pesos. Tú dices, wow, no, pues ya la hice. Entonces tú sales al mercado esperando recibir esos 120,000 pesos, pero tal vez las ofertas que tú recibas sean por debajo del precio. La gente también, como en todo el negocio de intercambio, de colección, pues busca oportunidades. Entonces te van a decir, ok, sí, me encanta el dibujo, pero yo te ofrezco 100 por él. O sea, al final sí estás teniendo pues una utilidad del 500%, pero estás vendiéndola por debajo del precio de mercado. Entonces es por eso que siempre se recomienda que te acerques con un experto, para que siempre puedas obtener pues el mayor beneficio a la hora que tú quieres hacer cualquier transacción en arte, ya sea una venta, una compra, una evaluación. Siempre es recomendable que te acerques con un experto. Tengo una duda, Orlando. ¿Desde cuánto es que una persona podría esperar hacer una inversión en arte, a lo mejor sin que tenga demasiado riesgo, ¿no? Porque me imagino que a lo mejor un artista que apenas va empezando, pues pudieran ser a lo mejor piezas más accesibles. Pero si yo digo, oye, es que yo no soy tan agresivo y quiero algo más moderado, ¿desde cuánto podrían esperar hacer una inversión, digamos, medianamente segura en el mercado de arte? ¿Desde cuánto podrían esperar nuestros escuchas? Pues mira, realmente yo te puedo decir que hay muy buenas inversiones que tú puedes hacer, hablando, por ejemplo, de gráfica. Desde los 10,000, 15,000 pesos tal vez encuentres una gráfica padre. Y también lo importante es el horizonte de inversión y la personalidad de cada inversionista. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en cuanto a venta o mercado secundario, no es lo mismo mover una gráfica de un artista de mediana carrera que mover una gráfica de un artista consolidado, que pues ya la gente, más allá en el valor de la inversión que estás viendo en la pieza. Una pausa, Orlando. ¿Qué significa eso de mercado secundario? ¿Cómo se relaciona eso y por qué debería de ser tan importante para las personas que nos escuchan? Lo importante siempre es, tú cuando compras una obra de arte, tú vas a ir a dos lugares tal vez que podrían ser tu mercado principal. Tú puedes acudir directamente con el artista a su taller y comprar de primera mano la obra, o tú puedes acercarte con su galerista. Todos los artistas forman parte de un grupo de artistas de una galería, y la galería los apoya, les da difusión, les da formación y los ayuda a ir creciendo y posicionando su carrera. Entonces, cuando tú compras la pieza en cualquiera de estos dos lugares, se considera mercado primario. Es decir, yo estoy obteniendo la pieza, como quien dice, nueva, salida del taller del artista, y tal vez solo pasó a la galería para ser exhibida. El mercado secundario
ya puede haber, como el nombre lo dice, pues ya es una segunda puesta en venta. Tú ya no llevarías la pieza a vender a una galería per se, porque pues es difícil que la galería te acepte si tú no eres un artista con una única pieza. En cambio, tú puedes acudir a diversos tipos u opciones que tienes de venta, como pueden ser las subastas, por ejemplo, que es uno de los medios más populares. Hay varias casas de subasta, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que te pueden solucionar el tema de la venta. O tú puedes vender también la pieza directamente con otro coleccionista. Es decir, pues yo conozco a Juan, que Juan ha coleccionado al mismo tiempo que yo, y a Juan siempre le ha gustado esta pieza, por ejemplo, este dibujo que yo tengo de escuela mexicana colgado en mi casa. Estoy haciendo cambios en mi colección, quiero comprar una escultura u otra pieza similar, y entonces yo tengo intención de venderla. Me acerco de primera mano con Juan, que siempre le ha gustado la pieza, y le digo que mi pieza está en venta. En ese momento, lo que yo recomendaría, si vamos a hacer una venta cerrada con personas conocidas o desconocidas, siempre es importante tener una evaluación vigente de la obra. La evaluación lo que nos va a dar es pues un valor aproximado con el estado actual del mercado, porque el mercado siempre va cambiando. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, si hay una exposición de un artista mexicano el día de hoy en el Museo de Arte Moderno, en el Museo de San Carlos, en el Museo X, que tú le quieras llamar, y eso genera mucha euforia, genera mucha expectativa por parte de los coleccionistas. Entonces es probable que haya un... Tengo ahí una duda, Orlando. O sea, con todo lo que me platicas, trato de hacer analogías en mi cabeza para que me haga todo sentido. Y cuando mencionas el tema de la evaluación, pues de inmediato lo que viene a mi mente pues es el real estate, ¿no? Digamos, los bienes inmuebles. ¿Cómo sé yo que la persona que está evaluando mi obra de arte, sí es, digamos, eso? ¿Hay una especie de certificación o cómo deberíamos de hacer ese acercamiento? Porque en el caso de las casas, pues ya está sumamente regulado, no hay evaluadores, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona en el mundo del arte, Orlando? ¿Cómo yo sé que si alguien me dice, mira, pues yo digo que vale esto, o sea, sí es eso? ¿Cómo podemos tener un acercamiento de esta magnitud? Pero de hecho eso se me hace una muy buena pregunta. Mira, el mercado de la evaluación, como tú lo comentas, es un mercado que está muy regulado, pero dependiendo el tipo de bien mueble o inmueble que tú estás intentando evaluar, hay una serie de requisitos. En México, correcto, por ejemplo, hay muchos valuadores que no son peritos valuadores, pero tienen una buena trayectoria y un buen conocimiento del mercado, y hay expertos también en cada tipo de artista. Entonces, siempre lo más importante es conocer un poco la fama o el renombre que tiene esta empresa o este evaluador al que te vas a acercar. Siempre es importante pues que te lo recomiendan, ¿no? Que sea gente certificada y gente que ya ha tenido contacto con ellos y que te emitan un dictamen firmado. O sea, una evaluación, como su nombre lo dice, es un proceso de evaluación de la obra que lleva una metodología, que se hace un estudio comparativo de mercado entre varias piezas del periodo del artista y los valores que han alcanzado estas piezas en mercado secundario, principalmente en subastas públicas. Correcto. Es la información que se puede tener. Si tú ya tienes una pieza de mucho más nombre o mucho más peso o requieres ya una evaluación, por ejemplo, para asegurar la pieza, ahí lo que te piden es que sea un perito certificado. El perito certificado, como el perito certificado de todas las áreas que puede haber de evaluación de cualquier bien, claro. Todo está documentado en el Diario Oficial de la Federación y existe una lista oficial del Poder Judicial en el cual vienen todas las cédulas y los números. Desafortunadamente, cuando tú te acercas a estos peritos, son muy pocos. Llega a haber ahorita hay alrededor de 5 para todo México, especializados en arte. Hay otros que están especializados en arte y en historia, pero siempre obviamente por tener ese número te va a salir un poquito más caro. Y muchas veces no es necesario.
Simplemente necesitas un dictamen de una empresa que tenga ya el renombre o de una persona que tenga renombre. Esa parte es interesante, o sea, saber que sí existe, digamos, un respaldo, pero como tú bien dices, es pues como en todo, ¿no? No es lo mismo adquirir una acción de una empresa que lleva 30 años en el mercado y vale trillones de dólares, que pues a lo mejor algo que está ahí en medio y que a lo mejor no necesariamente alguien conoce, es algo similar, ¿no? O sea, creo, tiene que ver mucho, pues también con la investigación que tú hagas, ¿no? Que no sea, digamos, a ojos cerrados y nada más estés viendo ahí qué puede pasar. Tengo una duda, Orlando. ¿Cuál debería de ser, cuál es el promedio del horizonte de inversión que tendría que esperar yo para decir, oye, hoy adquirí una pieza en 50,000 pesos? ¿Cuál debería de ser el horizonte de inversión promedio en el mercado de arte? ¿Cuál debería ser el punto de maduración que alguien debería de estar esperando? Mira, eso depende mucho del tipo de artista que estás coleccionando. Okay. O sea, como te lo mencioné, hay artistas emergentes, artistas de mediana carrera y hay artistas consolidados, y ya llega a haber también firmas, que son artistas que ya el valor de su firma vale por sí solo. Entonces, dependiendo en qué grupo o en qué clúster de artista o de obra tú estás invirtiendo, es el periodo de maduración. Pero normalmente se recomienda no vender tus obras o esperar a que se aprecien en un promedio de 5 a 10 años. Te puedo poner, por ejemplo, un ejemplo. Uno de mis grandes amigos tiene una galería muy importante en México y ya lleva 30 años con ella. Entonces, en esta galería hubo varios coleccionistas que se acercaron y hace 12, 13 años compraron piezas de entre 10 y 20,000 pesos. Un ejemplo muy claro fue una pieza que se compró de un artista mexicano que se llama Jorge Marín. No sé si tú lo conozcas, hemos visto sus alas en Paseo de la Reforma, estas esculturas como humanoides con alas y picos, son muy emblemáticas de él, son bronces. Entonces, pues varios coleccionistas compraron este tipo de piezas. En concreto hubo uno que compró una pieza por 18,000 pesos, una cerámica. Esta cerámica al día de hoy, 12, 15 años después más o menos, de esos 18,000 pesos, la pieza vale ya 25,000 a 30,000 dólares. Ok. Ahí fue coleccionado cuando él era un artista emergente. Me voy, por ejemplo, a otro tipo de pieza. Y con un tipo de shock de mercado, por ejemplo, que es muy importante. Hace algunos meses tuvimos, pues, el shock o el infortunio de que falleciera el maestro Felgueres, uno de los últimos artistas de la ruptura, de los más reconocidos en México, y sus piezas llegaban a tener ya precios arriba de los $100,000, $200,000. Wow. Sin embargo, lo que yo te mencionaba de la obra gráfica, su obra gráfica estaba alrededor de los 20, 30,000 pesos, y en el último año llegó a colocarse en 40, 45,000 pesos. Una obra que yo compré ahí en lo personal hace no más de 3 meses, ahorita ya vale alrededor de un 50, 60% más del valor en el que yo la adquirí, porque el maestro falleció, porque quiere decir que ya no va a haber más obras de él. Claro. Ya se produjo todo lo que se iba a producir y hasta ahí llegamos. Entonces, depende de muchos factores el horizonte de inversión, porque como te digo, yo por ejemplo ahorita ya saqué el 50% de mi inversión en menos de 6 meses. Claro. Tengo una duda, Orlando, que ahorita llega a mi mente. Digo, entiendo, hago mucho la analogía, pues hoy si es una empresa nueva, pues el horizonte de inversión tiene que ser más largo, ¿no? Para poner un poquito el tiempo a tu favor, si es alguien ya más o menos conocido, digamos, porque es una inversión entre paréntesis más conservadora, pues a lo mejor podría ser menos el horizonte de inversión que podríamos esperar, ¿no? Pero tengo una duda que ahorita llega a mi mente, Orlando, y con eso para ir cerrando, se me hace muy interesante todos los temas que platicas, pero mi pregunta es la siguiente. Oye, compré X o Y pieza de arte y ahora ¿dónde la guardo? Porque a lo mejor yo no sé darle ni el mantenimiento ni no la vaya a tirar. O sea, ¿existe algún mecanismo para decir, oye, sí, yo ya compré esta pieza de arte, pero
pues yo no entiendo de esto, entonces prefiero que alguien me la pueda casi guardar, digamos, una caja fuerte para que tenga mantenimiento y demás. ¿Existe algo que podamos hacer? Porque ese a lo mejor sería uno de mis miedos, por ejemplo, ¿no? De decir, oye, pues compré la pieza de arte y la persona que me ayuda con la limpieza le pasó ahí un trapito. Mira, para empezar, siempre es importante que cuidar las piezas de arte no es tan complicado. Al final están en la pared, sí requieren cierto cuidado, cierto mantenimiento, que no estén directamente al sol, quitar el polvo, que no uses agentes abrasivos. Todo eso sí se lo puedes preguntar directamente al artista. Obviamente, si tú te vas, ya eres otro tipo de coleccionista, ya estás en otro nivel y ya estás comprando piezas con un valor y no solo valor monetario o económico, un valor histórico importante. Claro. Muchos de lo que hacen los coleccionistas, para no tener que estar pagando ellos mismos los seguros, ellos prestan las piezas a museos, prestas las piezas a exposiciones. Entonces el museo lo que hace es recibir tu pieza, ellos la toman en custodia, la aseguran y ellos se encargan de estarle dando este mantenimiento y cuidado en el periodo de tiempo en el que tú se las concesiones. Entonces, esta también es una muy buena oportunidad y por lo que también se va haciendo mucho más pues ventajoso coleccionar arte comparado con otro tipo de bienes o activos. Una duda, Orlando, porque esto que comentas se me hace súper interesante y ya sabes que aquí somos todo dinero. Oye, y si se la prestas al museo, ¿hay posibilidad de que como si fuera un bien raíz tengas una pequeña renta mientras va creciendo, digamos, el valor del activo? ¿O no necesariamente funciona así? Mira, ahí depende mucho, por ejemplo, del trato y de lo importante que sea la obra que tú vas a prestar. O sea, al final, si hay una exposición y esta es tú tienes una de las piezas centrales que se necesitan para hacer la curaduría de esta exposición y de esta muestra, pues probablemente el museo, probablemente los patrocinadores estén dispuestos a pagar una renta por la obra. Pero no necesariamente es lo que sucede, no es como un bono con cupones, por así decirlo. Es más como como un bono que no te paga como cupones, pero tú vas a recibir el 100% de tu dinero cuando vendes la obra. Sí, pero como tú decías, mientras está asegurado, mientras le están cuidando, le están dando el tratamiento que debería de tener, ¿no? Es correcto. Y te digo, o sea, mientras más nos adentramos al mundo de este tipo de inversiones, pues por ejemplo hay puertos donde no hay impuestos y tú puedes tener un warehouse ahí, hay bodegas dentro de estos puertos y tú puedes tener la pieza ahí sin que te cueste absolutamente nada más que obviamente el almacenaje de esta. Hay también opciones de guardarlas en bóvedas de banco, hay opciones de prestarla, por ejemplo, a fundaciones. O sea, hay un abanico de oportunidades infinito porque lo que se busca también con el arte no es solo que la inversión crezca en precio, sino que más gente pueda disfrutar de esa pieza. Y no es algo desinteresado, porque también tú dirías, bueno, pues a mí me costó, ¿no? ¿Por qué voy a dejar que los demás lo disfruten? Aquí la ventaja es que mientras más gente la conozca, más visible va a ser para el mercado. Sumamente interesante. La verdad es que me quedo con muchas analogías del mercado del arte. Ya hace mucho y honestamente no podría decirte a la fecha de hoy, pero me parece que en el 2019 leí un artículo que desde el 2000 a la fecha hay una especie de índice que se llama R-Price 100, iba ganándole al mercado de valores, ¿no? Desde el 2000 a la fecha, por considerablemente un porcentaje, me parece casi un 46, 48%, no tengo el número a la fecha, pero desde ahí me empezó a llamar mucho la atención. Como ya escuchamos en el episodio de hoy, hay inversiones más accesibles, no necesariamente, como decíamos en un inicio, necesitas tener millones de dólares para poder entrar en este negocio. Orlando, si alguien estuviera interesado, ¿cómo se pueden acercar a ti? ¿Cómo se pueden acercar a un asesor de inversiones de arte? Pues, por ejemplo, en mi caso pueden buscarme, por ejemplo, en las redes sociales, ya sea a través de LinkedIn con mi nombre, Oscar Orlando Telles Merlos. Pueden buscarme también en Instagram como Orlando TM.
O pueden incluso acercarse a alguna galería que tengan cerca, pueden acercarse también a ti directamente, sabes que trabajamos juntos. Correcto. Entonces, pues siempre un asesor de inversiones les puede dar pues el mejor consejo, la mejor forma de meterse en un mercado desconocido. Correcto, mi estimado Rolando, te agradezco mucho, perdón que ya se nos acabó el tiempo, pero se me hace muy interesante este tema, creo que podríamos seguirlo hablando un rato más. Como ya platicamos, este tipo de inversiones alternas son muy interesantes y por supuesto que nos pueden ayudar a complementar muchísimo nuestro portafolio, tenerlo de una forma distinta, digamos, ver el arte. Como bien decíamos, por supuesto, también es una parte de que conozcan y demás y podamos apreciar, digamos, como tal el arte, pero vemos que también podemos tener ese beneficio, ese incentivo para que crezca nuestro patrimonio a través de este tipo de inversiones distintas. Como ya lo dijo muy bien Oscar, creo que en este punto más que nunca hace mucho sentido que se acerquen a un especialista, porque no nada más es una inversión, sino es una inversión en arte, ¿no? Entonces creo que ahí requiere cierto grado de especialización, alguien que nos pueda guiar a cómo podemos acercarnos a este mundo. Mi estimado Orlando, te agradezco mucho por tu tiempo el día de hoy. No sé si tengas algo más que quieras agregar. Sí, los dejo con la cereza del pastel, mi Ricardo. Muchas gracias antes que nada por haberme brindado este espacio, gracias a tu auditorio. Y una de las cualidades más importantes del arte, y cuando tú vas con un experto, es que el arte tiene una correlación negativa con el mercado bursátil. Es decir, cuando el mercado bursátil entra en crisis, el arte sube de precio. Entonces, ahí puedes diversificar tu portafolio de inversiones con arte y es una súper opción. Sí, totalmente. Se me olvidó mencionarlo, pero ya también tenía muy presente ese dato. Pues listo, les agradezco mucho. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Network MX o como Network MX también en Facebook o asesorfinanciero.com.mx o nuestra página web network.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.